empezamos con retraso. Simplemente vamos a proseguir a leer nuestros trabajos en el orden que está en el programa, con una excepción que Pablo Domínguez Galvez no está aquí, pero el resto está aquí. Entonces, me toca a mí primero. El título de la conferencia, que en el programa está en inglés, porque lo voy a leer en español, es un poco diferente. O sea, en el programa pone María Zambrano Nile en Stasis, pero en realidad no voy a hablar del nihilismo, sino de la nada, que no es lo mismo. El trabajo que muy resumidamente voy a presentar hoy gira en torno a dos nociones: stasis y la nada, que a mi modo de ver ofrecen una entrada productiva a lo que es, a mi modo de ver, el núcleo del pensamiento de María Zambrano, y ese núcleo está formado por una interrogación de la relación entre la filosofía, la política y la religión. Una de estas nociones, de estas dos nociones, stasis y la nada, es tratada de forma explícita, tremendamente inspiradora en El hombre y lo divino, es precisamente la noción de la nada. El texto que para muchos, y entre los que me incluyo, es la obra clave de Zambrano. Para mí las páginas más inspiradoras de El hombre y lo divino están dedicadas a la nada. El otro término stasis, no aparece como tal en los textos de Zambrano, por lo menos no en el sentido en el que se emplea aquí, y también en un corpus nada desestimable de textos de autores como Nicole Doro, Carl Schmitt, Dimitris Stavroulakis y Giorgio Agamben, que desde diferentes perspectivas todos regresan a la noción de stasis en el sentido griego. Bueno, Javier ya nos ha hablado sobre stasis como guerra civil. Y como Javier nos dijo, en la antigua Grecia, stasis designaba, entre muchas otras cosas, el conflicto interior al polis, que a veces podía asumir la forma de una revolución o de una guerra entre distintas facciones dentro de la polis. Ese empleo de stasis, como hoy conocemos como guerra civil, está relacionado con la ambigüedad fundamental del término mismo stasis, cuyas acepciones abarcan distintos fenómenos en los que la movilidad y la inmovilidad, es decir, la presencia y la ausencia de movimiento, coinciden, es decir, en los que el movimiento y la falta de movimiento son indistinguibles. Así, a partir de su origen etimológico en el verbo histemi, que significa estar de pie, es decir, to stand, stasis como guerra civil pasa a designar una posición no solo corporal, sino política, que se establece, esa posición política se establece como tal, o se erige como tal, en oposición a otras posiciones políticas dentro de la polis, creando una tensión dinámica que genera movimiento o que genera conflicto. En otros ámbitos, por ejemplo en el léxico marítimo, del que Adriana nos va a hablar más, en el léxico marítimo, el término stasis de los vientos designa el punto en el que distintas corrientes de aire, o sea, distintos vientos, convergen y se neutralizan, impidiendo así que la navegación siga su curso previsto. En la retórica legal, stasis designa la etapa previa al juicio, y en esa etapa a través del conflicto de opiniones o conflicto de interpretaciones,
se establece lo que en la antigua Grecia se conocía como el primer juicio, es decir, un conflicto a través del que se determina bajo qué categoría habría que clasificar y juzgar un delito. Es ese término stasis, ese término legal de stasis, que luego en la tradición latina se tradujo como constitución, ¿verdad? Es decir, la categoría que determina las condiciones legales para interpretar la ley, ¿no? En la filosofía de Zambrano, movimiento es una noción fundamental, asociada tanto con lo humano como una propiedad fundamental de lo humano. En un momento Zambrano dice el ser humano es el ser que entre todos se mueve, pero también podemos decir el movimiento es la clave de lo que Zambrano critica a lo largo de su filosofía, que es el proceso de humanización. Y ese proceso de humanización es el móvil fundamental de la historia occidental, ¿no? Según Zambrano. La humanización es el movimiento que se realiza en la historia y que en la historia encuentra su límite, que no es lo mismo que su fin. Zambrano nombra ese límite del proceso de humanización de distintas maneras. En la filosofía es la nada. En la política es el totalitarismo. Y en la vida individual es el conflicto entre lo singular y lo universal, que para Zambrano es un conflicto siempre vivido trágicamente. Entonces, la importancia de la tragedia en el pensamiento de Zambrano proviene de ese conflicto entre lo singular, que no es lo mismo que lo particular, ¿no? Entre lo singular y lo universal. Entonces, yo diría que en esas tres instancias, la nada, el totalitarismo y la tragedia, aparece una tendencia irresoluble entre el movimiento y la inmovilidad, que es generada en y por la historia en cuanto a un proceso conflictivo, un proceso de lucha entre lo humano y lo no humano, que pueden ser los dioses, lo sagrado o la naturaleza, y el conflicto entre los distintos saberes por medio de los que los humanos intentan hacerse un lugar en el mundo. Y entre esos saberes los fundamentales son filosofía, religión y poesía, aunque para Zambrano la poesía no tiene una relación conflictiva con el mundo. En El hombre y lo divino es el conflicto entre la filosofía y la religión el que Zambrano piensa a sabiendas de no poder encontrarle una solución. Por un lado, no puede encontrarle una solución porque para Zambrano ese conflicto ya está ganado por la filosofía. Precisamente a través del hallazgo filosófico de la noción del ser, que es algo como la metáfora fundacional que le permite a la filosofía delimitar y autoconstituirse como un modo de saber y decir puramente humano. Zambrano dice en un momento, el ser es la dádiva encontrada, una especie de regalo buscado y otorgado. Ahora bien, ya en Agonía de Europa, un texto que Zambrano escribe a principios de los 40, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, Zambrano insiste en la complicidad de la religión, en concreto el cristianismo, con la empresa filosófica. Entonces, aunque hay una lucha entre la religión y la filosofía, también hay una fundamental complicidad, ¿no? En Agonía, Zambrano cita a San Agustín, que dice, y cito, y en cuanto a mí, mi bien es estar unido a Dios, porque si no permanezco en Él, tampoco permaneceré en mí. Zambrano califica las confesiones de San Agustín como una manifestación, y cito a Zambrano, del gran anhelo de la filosofía desde que la hay. Descubrir un ser donde quiera que mire, en la naturaleza física, en el hombre mismo. Y un poco más adelante dice, esto de sentir y saber que estar unidos a Dios es la mejor manera de permanecer en nosotros mismos, va a ser sin duda lo característico de la religión europea.
Esta seguridad de estar anclado en uno mismo, de permanecer en uno mismo, como forma de permanecer en Dios, es entonces la muestra de una confianza metafísica en el ser compartido, divino-humano. Esa confianza emerge de lo que Zambrano llama la terrible victoria humana, por la cual permanecer en uno mismo, tener un ser que participa en el ser supremo, posibilita e incluso exige el movimiento de la creación de la historia, a manera de la creación divina, ex nihilo, desde la nada. Y Zambrano insiste que la noción de la nada no surge de la filosofía, sino de la religión. ¿Sí? Entonces doy un salto, como he llegado a la noción de la nada, doy un salto a tematizar un poco más el concepto, ¿no? A través de la historia de la relación humana con la divinidad, la nada ha tenido connotaciones radicalmente diferentes. Ahí donde Dios ha sido visto como la expresión máxima del ser, la verdad y el bien, la nada ha sido sinónimo del mal y del no ser. En cambio, algunas corrientes místicas, como por ejemplo el místico español Miguel de Molinos, conciben la nada como vía de unión con Dios, una forma de disolver el yo, abandonar el yo en la plenitud de la presencia divina. En la lectura zambraniana de Nietzsche, que es realmente donde está, digamos, el meollo de su lectura de la noción de la nada, en la lectura zambraniana de Nietzsche, la nada señala el impas, de ahí que yo voy a asociar la nada con stasis, ¿no? La nada señala el impas que surge cuando, a través de la idea del superhombre, el proyecto de la soberanía humana parece haber alcanzado su apogeo. Ella ve el pensamiento de Nietzsche como un doble ataque contra la filosofía y la religión. La de Nietzsche es una reacción virulenta contra los dos discursos que más han contribuido al proyecto occidental de humanización. Por un lado, la filosofía, a través de la noción del ser, que ha facilitado la captura tanto teórica y práctica del universo, y la religión, por ofrecer a Dios como una especie de sustituto, en inglés dirían un proxy, ¿no? Que permite que los humanos articulen sus miedos y sus esperanzas. Entonces, el nihilismo es un ataque directo contra los dos, la filosofía y la religión. Ahora, el proyecto nietzscheano de destruir o dar un giro radical a la trayectoria religiosa y filosófica del Occidente no solo plantea de nuevo la problemática de la nada, sino que, según Zambrano, resalta la ambigüedad irreducible de la noción de la nada, ¿no? Más que definir la nada, que por otro lado sería imposible, ¿no? Zambrano la piensa en términos de una coexistencia entre la movilidad, la inmovilidad y movimiento, la actividad y la pasividad. Más que el no ser, la nada es lo que acecha el ser. En un momento Zambrano dice, en la medida en que crece el ser, crece la nada. Lo que caracteriza la nada no es solo la inmovilidad o un movimiento autogenerado, sino el hecho de ofrecer resistencia al movimiento. Entonces, yo creo que para Zambrano la nada ofrece una resistencia al movimiento de la humanización. Esa resistencia opera de dos maneras básicas: o disolviendo el movimiento, agotándolo o haciéndolo innecesario, como si ya hubiera alcanzado su fin o su cumplimiento, o anulando la distancia que abre espacio para el movimiento. Y luego veremos que Zambrano define el totalitarismo como una abolición de la distancia. Entonces la distancia es fundamental para que haya movimiento. Zambrano dice, la nada es inercia, invita al ser y no lo tolera, es la suprema resistencia. En uno de sus ensayos sobre Zambrano, el ensayo The Last God, María Zambrano, Life Without Texture,
Alberto Moreiras insiste que en Zambrano la nada no anuncia el nihilismo. Al contrario, dice Alberto, la nada hace nacer. Nothingness brings into the world. Saltando de Alberto, Roberto Espósito, en su ensayo Nihilism and Community, también introduce esa distinción entre el nihilismo y la nada. Y Espósito dice en una cita que no me atrevo a traducir porque vais a ver por qué. Espósito dice, certainly, nihilism has to do with the nothing, but precisely in the guise of its annihilation. Nihilism is not the nothing of the thing, but that of the thing's nothing. Para Zambrano, el principal rasgo de la nada es su dinamismo, su resistencia irreducible a cualquier concepto o doctrina filosófica o política que expulse lo que no pertenece a la esfera del ser definido como logos, Dios o soberanía de lo político, al desierto del no ser, no tengo, nada. De una manera algo inesperada, en su discusión de la nada, en El hombre y lo divino, Zambrano reintroduce el espectro de las stasis, esta vez stasis como guerra civil, evocando el crimen de Caín contra su hermano Abel, ¿no? Y como los lectores de Unamuno saben, como dice Unamuno, el asesinato de Abel es la primera guerra civil. Y Zambrano dice, más allá del otro se extiende el desierto de la ausencia de un alguien. A esa ausencia, hueco sin límites, llama el hombre de hoy la nada. Me pregunto, y aquí termino, si para Zambrano ese alguien ausente ocupa el espacio de Dios, pero un Dios a quien no se puede asesinar. Seguimos con... Daniela, voy a interrumpir un momento. Creo que dejé mi computador debajo de la mesa. Si no, me tengo que ir a buscarlo en cualquier parte porque no tengo mi bolsa. Estaría bastante sentado. Sí, ahí está bien. Todo tranquilo. Pude escuchar perfecta. Gracias. Seguimos con Willy Calle. Bueno. Duchamp, Benjamins y... No, cambió. Cambió, bueno, no tengo tiempo para contar ese bueno, muchas gracias por todo el jazz, por el Estado de California, es posible que viniera. Voy a decir una cosa muy general primero, porque obviamente que no voy a alcanzar creo, tengo algo cortito, pero que vamos a alcanzar. Voy a nombrar una serie de figuras. Voy a decir al final, pero voy a decir algo breve al comienzo, con lo cual trato de sintetizar lo que quiero poner, ¿no? Y bueno, hace como 4 o 5 años atrás, cuando fue la primera conferencia, yo presenté un proyecto, recién empezaba, que era un proyecto sobre Ruiz, de hecho presenté a Raúl Ruiz, el cineasta, y ahora tengo el proyecto hecho ya, entonces voy a presentar como el final del proyecto en 10 minutos, ¿no? O sea, lo que ya hice. Entonces, para engancharme un poco con lo que se ha estado conversando, bueno, agradezco mucho la exposición de Mariana, que me regaló muchas cosas, me facilita el camino también para la exposición. Voy a exponer, claro, muy sintéticamente el asunto del cine de Ruiz, ¿ya? Y lo primero decir que voy a trabajar sobre 3 imágenes cine, más allá de que Ruiz siempre está trabajando con una noción de cine expandido, en el sentido de esta sala de clase, un montaje cinematográfico también, que pudiera tener el aspecto, por ejemplo, de una naturaleza muerta,
lo cual no significa ningún insulto, digamos, la naturaleza muerta es lo que más se mueve, lo que vibra, ¿no? Son tres imágenes a las cuales me voy a referir. La primera es la imagen conflicto central, y rápidamente digo, ¿no? La imagen conflicto central tiene que ver con la guerra, con el polemos, es el polemos, ¿verdad? En el contexto en que hemos estado hablando aquí, pero al mismo tiempo es la institución, es la militancia, es la representación, es la síntesis, es la categoría. El conflicto central es lo categorial, pero también el polemos, ¿no? Entonces, el tipo de militancia. Y la imagen, bueno, la imagen en sentido cristiano ahora, ¿no? O sea, a contrapelo del conflicto central, el cine de Ruiz, en gran medida es un cine a contrapelo del cine de conflicto central, tiene que ver con la estasis. La imagen, para Ruiz, en sentido más propio, es la estasis, la guerra civil. Sin embargo, aquí hay un problema, porque hay otra imagen que se puede identificar con la estasis, con otro tipo de guerra civil. Entonces ya tenemos dos tipos de guerra civil, que es la imagen, lo que Ruiz trabaja con imagen utópica, ¿no? Y la imagen utópica es, ubicarnos rápidamente, es algo así como la imagen neoliberal. La imagen conflicto central es la imagen industrial, pero industrial orgánica aún, en sentido fuerte, sintética. La imagen neoliberal es una imagen conjuntiva, poco se podría volver con Deleuze aquí, ¿no es cierto? Es la desestabilización de toda unidad o de toda centralidad o de toda síntesis. O sea, la imagen conjuntiva es el al infinito es el agregatum, ¿no? El agregado, y de algún modo la imagen neoliberal, lo voy a trabajar, no voy a nombrar ninguna película, ¿no? Son 150 filmes más o menos, o sea, creo que me estoy excediendo, son 150 horas de películas, ¿no? Son 130 filmes más o menos que tiene Ruiz. Entonces, también Ruiz está enfrentando desde lo que es la imagen conjuntiva o la estasis ruiziana, el cine ruiziano que se confronta, por decirlo así, o entra en una relación de desobramiento de la imagen conflicto central, ¿no? Pero también está inevitablemente enfrentando la imagen utópica o la imagen conjuntiva neoliberal, ¿no? De imagen desregulada, por decirlo así, neoliberal. Eso es a grandes rasgos lo que más o menos tengo que presentar un poquito más de orden, ¿no? Entonces quería leer un epígrafe, que lo tengo como el primer epígrafe del libro, no el pasado, sino sus imágenes, es lo que nos domina. Ahí obviamente que imagen está referido a imagen representación, imagen sintética, institución, etc., ¿no? Es una cita que está tomada de un film de Chris Marker, La tumba de Alexander, ¿no? Una segunda epígrafe, desde que comenzamos, esto es de Ruiz, desde que comenzamos y a medida que nos internamos en la vida nos vamos cargando de automatismos. Muchas cosas sorprendentes se van volviendo triviales. La industria cinematográfica, tal como la conocemos, nos lleva a generalizaciones perceptivas. No hace más que cargarnos de esos automatismos, enceguecernos, ensordecernos, pero una de las funciones del cine es romper esos automatismos para verlo consabido como por primera vez. Entonces, de algún modo ahí aparece también esta forma totalitaria, por decirlo así, ¿no?
y táctil, que le toca por todos lados, produce también la creatividad, por decirlo así, ¿no? De la imagen con filtro central, que por supuesto no comienza con el cine de Ruiz, no comienza tampoco con el cine, esa imagen es la metafísica, o cierta manera, digamos, de nombrar eso, de nombrar eso es lo que está haciendo un poco Ruiz, ¿no? Ruiz es una especie como de filósofo de lo mismo, ¿no? Lee todo, pero no tiene ningún tipo de exposición sistemática de nada, pero él, sin embargo, es tremendamente sistemático en su cine, pese a su estasis de los vientos, ¿no? Se parece que son filmes que uno no sabe cómo podrían venir del mismo autor, y lo mismo con su escritura, ¿no? Y quería leer también, ya se está acabando el tiempo, supongo, ¿no? Una cita de un texto de Paul North, bueno, se acaba de publicar, ¿no? De Gill, sobre Kafka, ¿no? Dice lo siguiente a la cita: en un cosmos en el que no hay absolutamente espacio alguno para respirar, o moverse o cambiar, no hay tampoco chance ninguna de ser otra cosa que lo que allí eres en ese instante. Tal universo saturado de sí, caótico quizá, persistirá llenando los rincones. Esta idea peculiar tiene repercusiones serias. La única creación en un universo así es la decreación. La única adición posible es la resta, el único movimiento es la pausa. La única libertad, una especie de esclavitud. Y sí, la única producción es la producción de lo inigual. Entonces, de algún modo coincide con esta forma táctil y totalitaria, ¿no? Para Ruiz, la noción de totalitarismo que está ligada a la imagen por filtro central, que eso, para dar un panorama, ¿no? Más o menos es el siglo XX, ¿no? El cine siglo XX, es decir, Hollywood, cierto Hollywood, pero el Hollywood expandido, o sea, también el cine stalinista, también el cine nazi, y en general es el cine estatal, pero también son las vanguardias cinematográficas que tienen la misma estructura narrativa que el cine comercial. O sea, entre cine comercial y cine de vanguardia militante hay una misma estructura narrativa y finalmente de entretención, ¿no? Funciona, digamos, la estructura. Es Aristóteles lo que está aquí, aquello con lo cual permanentemente se está dialogando. Aristóteles, pero también es Schopenhauer en otro momento, y es también Bernard Shaw, Ibsen y Borges, ¿no? Borges, que sería el manual de autoayuda de Hollywood, ¿no? Eso es como un panorama de lo que es la imagen con filtro central, lo que es la imagen de la Guerra Fría, pero también de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como aparatos, bueno, en el conflicto central por el nomos de la tierra, por decirlo de un modo, ¿no? Hay un film de Ruiz, que creo que es el único que voy a citar, que se llama Vértigo, de la página en blanco, que es un film de los 90, en donde también se refiere a esta especie de lleno, ¿no? La página en blanco es la página llena, ¿no? Esta idea de que hay una página en blanco, bueno, también la página está totalmente llena, y el vértigo tiene que ver con cómo abrirse espacio, cómo abrirse camino. Por eso es tan difícil, entre comillas, crear como de sobrar, ¿no? O sea, producir como abrirse camino en medio de ese lleno, ¿no? Entonces, lo que llena, por decirlo así, ¿no? Lo que llena, entre comillas, el mundo, por lo menos el mundo industrial, habría que hablar de algo así como de un cierto inmundo de contexto post-industrial. Lo que llenan son dos tipos de imagen: la imagen con filtro central y la imagen utópica. Eso es el lleno que está de alguna manera enfrentando el cine de Ruiz, y hay un recorrido muy sistemático, yo creo, en el desobramiento de estos libretos escenográficos planetarios, por decirlo así, ¿no? Es un cine en ese sentido bastante planetario, no solo porque se refiere a eso, sino porque es un cine que está escrito en muchísimas lenguas y está filmado en muchísimos
lugares. No tiene que ver con un cine chileno en un sentido, digamos, de área, ¿no? Me queda un minuto todavía. Voy a observar muy rápido. Es muy importante también un trabajo que hace Luis combinando Méliès y los hermanos Lumière. La combinatoria de esto te da toda una estructura, entre comillas, de las formas pedagógicas del cine, ¿no? Sin embargo, Méliès o Lumière hay que recorrerlos al mismo tiempo, y en el sentido del dispositivo cine occidental hay que recorrerlo desde las estructuras diegéticas del cine, ¿no? Entonces, hay una diégesis conflicto central, hay una diégesis stasis, que es, por decirlo así, la mala stasis neoliberal, y hay una diégesis stasis a lo Ruiz, una imagen como guerra civil, pero que, bueno, está sostenida en un rigor, todo lo que tiene que ver con la estructura de montaje, está sostenida en un rigor de constructivo. Entonces, solamente quiero nombrar una serie de figuras, son muy poquitas, ¿no? Si me paso, me va a pasar 2 minutos nomás. De figuras, porque no son nociones, pero que tienen que ver con el montaje ruisiano en sentido propio, o sea, con la imagen, digamos así, conjuntiva ruisiana, ¿no? Con esta especie de agregatum, pero que es un agregatum que tiene un rigor, bueno, no sabría cómo adjetivar esa cuestión, pero podríamos hablarlo después. Entonces, lo primero es el acuario, ¿no? El cine funciona como un acuario doméstico, ¿no? Habría que imaginarse qué ocurrió ahí con esa ronda de peces. De hecho, el film se llama Ballet Acuático, ¿no? Es un film del año 2010, o sea, del final. Luego, está muy ligado con la noción de guiso. El cine es como un caldo marinado, dice el film, ¿no? Tiene mucho que ver con todos los sistemas de líquido. La misma película, ¿no? La película en el sentido del film tradicional está hecha de un líquido que está sacado de huesos de animales. Una terrorífica esa discusión, por lo menos del film no sintetizado aún, ¿no? La metamorfosis, ¿no? O sea, la Tácita de Ruiz lleva también la noción de la metamorfosis, que no es de forma a forma, ¿no? No es el pasaje de una forma a otra forma, sino que es aquello que nunca llega a forma, ¿no? Es un devenir que merodea las formas, pero no se estabiliza en ninguna forma. La ronda, la lista china, que tiene mucho que ver, en un cine de lista china que tiene mucho que ver con la enciclopedia china de Borges, por ejemplo, pero también le da una vuelta a eso con una estructura de los juegos chinos y también el modo de hacer listas para el supermercado, por ejemplo, ¿no? Un cine supernumerario, de imagen supernumeraria o infranumeraria, o sea, lo que no llega a número, lo que no llega nunca a unidad, es como el conflicto sin centro, ¿no? Sin centralidad, pero con otro rigor, que el rigor de la síntesis o de la unidad. Lo aproximado, el concepto de lo aproximado, o sea, es la imagen aproximada, eso está directamente relacionado con Leibniz, con lo infinitesimal como aproximación a, pero en Leibniz hay una teología, finalmente, no hay finalmente un Dios, por decirlo así, ¿no? Que lee todas las aproximaciones y hace una estabilización. En Ruiz no hay ese momento teológico, entonces es la imagen aproximada a, por lo tanto, nunca es imagen de algo, ¿no? Es como que merodea algo pero no llega, ¿no? El estilema, bueno, no me demoraría en hablar de eso, ¿no? Pero eso como propuesta, el aburrimiento, el cine chamánico, que tiene también el chamánico entra aquí, el chamán que te ayuda a saltar de un mundo a otro. Eso es lo que hace el montaje, saltar de un lugar a otro, pero lo que le interesa a Ruiz principalmente es la estructura del salto y de permanecer en el ente, no el mundo del que te vas, el mundo al que llegas, sino el ente que arma, por decirlo así,
esa arma finalmente los referentes, ¿no? Y lo popular, ¿no? Lo popular que tiene mucho que ver con la noción del atlas, ¿no? Ahí está metido con las seriales, con las grandes seriales, como la Guerra de las Galaxias o el anillo de... no recuerdo en un momento la saga, ¿no? Filmográfica, pero también las seriales televisivas, ¿no? Produce una serie de teleseries para televisión a contrapelo de la serial en Netflix, ¿no? Y bueno, la imagen Argo también, la imagen mutante. Y bueno, esto lo dejo ahí simplemente nombrado, el Edipo, ¿no? El Edipo es el nombre de la obra de arte, entre comillas, para Ruiz, pero él trabaja un modo del Edipo, si se da, podemos conversar de eso un poquito, ¿no? Seguimos con Rafael. Bueno, pues primero de todo agradecer a José Luis, a Erfa y a Edad por hacer posible esto todos los años. Paso a leer porque no tenemos tiempo. Bien, cuando me planteé esta charla me di cuenta de que no conozco más arcano que la letra pequeña de un contrato hipotecario. A partir de aquí creo que mi intervención pues, ya ha terminado. Pero una vez que ha terminado la broma, vamos a empezar a decir algunas cosas más o menos serias. Quizás así logremos llegar a los interminables y breves minutos asignados a cada intervención. Mi taller es muy viejo. Quizá justifico mi pereza respecto de la contemporaneidad en el dictum nietzscheano de la necesidad de ser extemporáneo o póstumo. Pero sabemos que quien no se consuela es porque no quiere, porque tanto da decir extemporáneo o póstumo como decir fracaso. Supongo que todos vosotros recordaréis la vieja historieta de los 3 anillos que inspiran la tabla del sabio de Lessing. Al preparar esta pequeña charla pensé que qué mejor modo de aprovechar el poquito tiempo de callarme y leer el pasaje en cuestión. Paso a leer. La parte del fragmento en el que dialogan Natán y el sultán Saladín. Natán. Luengos años ha, vivía en Oriente un varón que poseía un anillo de valor incalculable de mano amada recibido. Era la piedra un opal que reflejaba 100 bellos colores y tenía la fuerza secreta de hacer acepto a los ojos de Dios y de los hombres a que lo llevara con esa confianza. ¿Quién se extrañará de que ese varón de Oriente no quisiera dejar de llevarlo nunca en su dedo y de que tomara la disposición de conservarlo eternamente en su casa? A saber, lo hizo del siguiente modo. Dejó el anillo al predilecto de sus hijos, estableciendo que éste a su vez no legara al que fuese su hijo predilecto, y que el predilecto, sin tomar en cuenta el nacimiento, se convirtiera siempre, solo en virtud del anillo, en cabeza y príncipe de la casa. Entiéndeme, sultán. Y Saladín responde, te entiendo, prosigue. Vuelve a hablar Natán. Y así, de hijo en hijo, llegó finalmente el anillo a un padre que tenía 3 hijos, los cuales le eran igualmente obedientes y en consecuencia no podían menos de quererlos igual a los 3. Lo que sucedía es que unas veces le parecía más digno del anillo el uno, otras el otro, y el tercero, según se encontraba a solas con cada uno y no participaban los otros 2 de los desahogos de su corazón. Con que tuvo la piadosa debilidad de prometer el anillo a cada uno de ellos. Y así fueron viendo las cosas, pero claro, llegó la hora de la muerte y el bueno del padre cae en perplejidad. Le duele ofender a 2 de sus hijos, confiados en su palabra. ¿Qué hacer? Manda en secreto que encarguen a un artista fabricar otros 2 anillos, tomando como muestra el suyo, ordenando que no se repare ni en precio ni en esfuerzos para conseguirlos iguales, completamente iguales. Lo consigue el artista. Cuando le llevan los anillos, ni el padre mismo puede distinguir el original.
Satisfecho y contento, llama a sus hijos, aparte a cada uno, da su particular bendición a cada uno y su anillo, y se muere. ¿Estás oyendo? No, sultán, responde Saladino, que emocionado se aparte de él. Oigo, pero acaba pronto con tu fábula. ¿Queda mucho? Responde Natán. Ya he acabado, pues lo que sigue se entiende de suyo. Apenas muerto el padre, viene cada uno con su anillo y quiere ser el príncipe de la casa. Se investiga, se disputa, se demanda. Inútil, imposible demostrar cuál es el verdadero anillo. Luego de una pausa en que espera la respuesta del sultán, continúa Natán. Casi tan indemostrable como resulta ser la fe verdadera. Fin de Natán. O sea, que lo mejor de esta exposición ya lo ahora voy a seguir. Quizás podríamos pensar que el arcano reside en la imposibilidad de distinguir el verdadero anillo respecto de sus dos copias. Y aquí entonces podríamos empezar a invocar todo aquello de la verdad como desvelamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, también podemos comprender que el arcano está en la posibilidad de la repetición. Es decir, lo que caracteriza a lo arcano es su repetibilidad, su posible reproducción, su posible copia perfecta en el tiempo, sin más poder que el de un hábil artesano. Yo me imagino a Spinoza puliendo las piedras preciosas de sus anillos, cada uno puede imaginar a quien quiera. Quizás Lessing ya lo había dicho, ya lo había anticipado todo respecto del arcano mucho antes. Si recordáis el principio de la obra, Rea, la hija de Natán, atribuye su salvación del incendio a un ángel. Para la muchacha, el joven templario que arriesgó su vida para sacarla de las llamas, fue la encarnación de una milagrosa figura salvadora. Natán, que acaba de regresar de un largo viaje de negocios, le indica a la hija. ¿Cómo? Porque suene a cosa bien natural y cotidiana, va a ser menos milagro que te haya salvado un templario de carne y hueso. Lo más admirable de los milagros estriba en que los más verdaderos y auténticos pueden y deben resultarnos así de cotidianos. Sin este milagro general, bien difícilmente hubiera llamado milagro, al que piense, a lo que se ha de llamar así para los niños, que pasmados solo van tras lo más insólito y novedoso. Fin de cita de Natán. Y unas líneas después, Natán afirma que el verdadero milagro es que Saladino hubiera perdonado la vida de aquel templario y que este acto político extraordinario, pero temporal y plenamente humano, hubiera sido la causa lejana de la salvación de la hija de un judío entre las llamas. Por tanto, parece que cuando el arcano puede repetirse, queda repotenciado y el misterio pasa a ser de tal modo la esencia ordinaria del ser, que el único arcano que nos queda es la extraña evidencia de que el ser es más bien penado. Sin embargo, vuelvo a desaprovechar el tiempo, pues como dicen que se extrae, yo sé que hablo por hablar, pero la arcana persuasión me fuerza a ello. Dejemos de nuevo hablar y cedamos la palabra a Maimónides. Tal vez así saldremos la cuenta que el título prometía mientras damos cumplimiento a su letra pequeña. Voy a extractar varios pasajes de las leyes de los reyes y sus guerras. Escribe Maimónides. El rey Mesías ha de advenir y restaurar la antigua gloria del reino de David con su poder original. No vayas a pensar que el rey Mesías ha de obrar milagros y portentos y de crear cosas nuevas en el mundo o resucitar a los muertos. Nadie vaya a suponer que en los tiempos mesiánicos desaparezca ninguna de las leyes de la naturaleza o se produzca una modificación de lo hecho en el Génesis. La única diferencia entre este mundo y la era mesiánica está en el actual sometimiento de Israel a imperios extraños. Si los profetas y los sabios anhelaron la era mesiánica, no fue por deseos de dominar a las demás naciones, sino para dedicarse al estudio de la Torá, sin que ningún opresor les estorbara en ello, y ganarse así la vida en el mundo venidero. En ese tiempo, las cosas ahora herméticas y profundas serán reveladas a todos, y se logrará el máximo conocimiento del Creador que las fuerzas humanas permitan. Fin de cita. Así, el acceso a lo esotérico será un sencillo logro de razón y sosegado estudio. Es bien poco emocionante,
sobre todo porque no será ya patrimonio de un puñado de sabios, sino de cualquier hombre. El camino no será sencillo. El sencillo milagro de permanecer en el ser será siempre un reto que implicará resistencia y paciencia, pero jamás una fundación nueva del ser. Pero creo que aquí debo volver a ceder la palabra. Si recordáis el inicio de Natán el sabio, Daya, la criada, nada más llegar Natán le informa patéticamente de que su casa se había incendiado y exclama: "Y por poco no arde desde los cimientos". A esta trágica perspectiva, Natán responde con simpleza: "Pues nos habríamos construido otra, Daya, y más cómoda que esta". De eso se trata, de repetir una y mil veces el gesto improbable de ser con la confianza de quien pone su esfuerzo en la ordinaria ley natural. El milagro, había dicho Natán, que inspira a los niños a hitos de misterio, porque en el fondo también sabe que la acción de una fundación extraordinaria moviliza las energías teológico-políticas de una decisión que odia la razón ilustrada. Cada decisión absoluta que irrumpe en el tiempo no es más que la repetición de la imposibilidad de la repetición, vale decir, la repetición inauténtica, que funda su poder en lo arcano, en la cima criminal de la voluntad. Todo esto me recuerda bastante a un pequeño episodio protagonizado por un personaje muy secundario que aparece en la familia Karnowski de Israel Joshua Singer. Nada más llegar a Nueva York, huyendo de la Alemania nazi, los Karnowski son recibidos por un familiar cercano que se presenta en este mundo. A mí me conocen aquí por Harry. En Melnitz era Jasper, pero aquí soy Harry, el tío Harry. Y un poco más adelante, cuando entran todos en el coche lleno de cacharros del tío Harry, este le dice a su hermana Lea: "Son mis herramientas de trabajo", explicó. "Aquí soy un builder, Lea, un constructor. A veces construyo casas, otras veces las derribo y a veces me derriban a mí. Depende, ja, 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 ja", así termina. Bien, pues me gusta pensar que entre los cachivaches del coche del tío Harry, cualquiera de nosotros podría encontrar 3 anillos idénticos. Gracias. Me propuse para este seminario leer el texto de Schmitt, de Tierra y Agua, que no lo había leído antes, así que es una primera lectura. En parte porque he estado trabajando, haciendo un par de investigaciones sobre el concepto de agua. Y bueno, quería ver lo que decía Schmitt. Y también he estado trabajando también en el concepto de infraestructura. Entonces lo que voy a tratar de hacer acá es vincular un poco, hacer una constelación entre agua e infraestructura a través del texto de Schmitt. Entonces, agua se entiende aquí en un sentido expandido, ¿no? Incluye mar, ríos, lluvia, también agua en tanto recurso, como parte de sistemas sociales, ¿no? Incluye agricultura, agua potable, cloacas. También se entiende no como naturaleza, sino como parte de una matriz cultural, ¿no? En tanto hay diferentes, digamos, culturas acuáticas. Como parte de lo que llamo una matriz cultural, el agua también puede ser una máquina teórica, puesta a funcionar metafóricamente. Y sabemos todos que hay una tendencia, mucha teoría social hoy, de usar el agua y lo que se entiende como sus propiedades para representar dinámicas sociales, económicas y políticas, ¿no? Por ejemplo, sus transformaciones físicas, líquido, sólido, gas, su movimiento constante, su característica como solvente, el hecho de que se adhiere y se desasocia a otros elementos. La globalización se describe tanto en términos de corrientes, flujos y circulación, que en palabras de un crítico se podría llamar oceanización. Y creo que alguna relectura de ese texto de Schmitt tiene que ver con esa tendencia de la globalización en ese sentido, ¿no? Pues bien, como saben seguramente todos, en Tierra y Mar, Schmitt argumenta que con la expansión europea y culminando con el Imperio inglés se produjo una revolución espacial, ¿no? Un resituarse elemental de la totalidad de la existencia humana desde la tierra hacia el mar. Entonces, para Schmitt el humano es, o parece ser en su origen, un ser de la tierra, ¿no? Landlubber.
Y él nota obviamente que el hecho que le damos el nombre que le damos a nuestro planeta es Tierra, aunque obviamente las tres cuartas partes del planeta se cubre por agua, ¿no? Pero lo llamamos agua. Sin embargo, el humano no es un ser que se define completamente por su medio ambiente, como sería un animal o una planta. Y de acuerdo a Schmitt, puede elegir el elemento en el cual se determina a sí mismo a través de sus propias acciones. Entonces el humano puede desarrollarse y lanzarse al mar, decidir por el mar y convertirse en un hombre pez como hicieron los ingleses. Sin embargo, esta opción suele aparecer en el texto bajo construcciones lingüísticas que indican que se trata de un desvío de lo humano, ¿no? Una transformación en algo casi humano o para humano. Entonces yo me preguntaba qué significaba el mar, o sea, cómo usaba el mar digamos, en su argumento, ¿no? Y yo creo que el mar significa más que una cosa. Eso es una cosa que me interesa. Yo que el mar, digamos, en algún sentido, él se aprovecha de la fluidez del agua para hacer que el mar cumple más que una función argumentativa. Entonces a mí me interesa un poco diferenciar algunos de esos diferentes tipos de mar que aparecen. Y podemos esbozar en la primera instancia dos etapas distintas de esta revolución espacial que nombra Schmitt. La primera etapa yo la asociaría con cierta proximidad a una de las fuentes del texto de Schmitt, que es La mar de Michelet, ¿no? De 1861, que es un autor que él cita como uno de los grandes mensajeros de las maravillas del mar, ¿no? El otro sería Nato. Entonces el libro de Michelet, volví a leer el libro de Michelet, que es fabuloso, nunca lo había leído antes, pero es fascinante. Abre con una imagen del agua como un elemento no respirable para los animales terrestres y por lo tanto concebido como un enemigo asfixiante, una barrera eterna y fatal entre dos mundos. Sin embargo, contra esa representación del mar como fundamentalmente ajena a Steve, Michelet plantea el agua como un elemento generador de la vida, algo fecundo y como un conector, y propone el planeta como un gran organismo, ¿no? Con su sistema circulatorio. Como dice Roland Barthes en su libro sobre Michelet, el agua es privilegiado porque sostiene mil estados intermediarios de la materia. Puede ser transparente, viscoso, gelatinoso. Dice Barthes, todas las dialécticas son posibles entre el agua y el hombre. Y me preguntaba bien hasta qué punto el concepto del neutro de Barthes, que no he leído ese texto, aparece ya en lo que él atribuye a Michelet, ¿no? En ese texto que se llama Michelet. Bueno, volviendo a Schmitt. Entonces, la primera etapa de la revolución espacial se plantea como una división entre tierra y alto mar. Esto se da bajo dos formas. El primero es, en primera instancia, un elemento ajeno, ¿no? Y es una postulación que yo asocio con la figura de la ballena, que es algo que él saca de Michelet y que él elabora bastante, ¿no? En su texto. Entonces, para Michelet, las ballenas son las que abren el camino hacia el alto mar, ¿no? Son las ballenas, sino por ejemplo las carabelas de Colón, la búsqueda del oro. Son las ballenas y los que están cazando a las ballenas, ¿no? Revelan el océano y marcan sus zonas y autovías líquidas. Dice Schmitt, la ballena los sedujo a los hombres hacia el mar y los emancipó de las costas, ¿no? Dice, the whale fish led us. Entonces la ballena es también precursora, en tanto es un mamífero que también se decide por el mar. Y Schmitt usa la palabra o la expresión whale fish para marcar una incongruencia, ¿no? La ballena dice no es un ser híbrido, no es un anfibio, sino es en su esencia un mamífero auténtico y sin embargo, de acuerdo al elemento en que vive, o sea, definido no desde la organización interna de su cuerpo, sino de acuerdo al elemento en que se mueve, es un pez. Entonces está en su lugar y fuera de su lugar simultáneamente. Y como remarca Michelet, la ballena puede asfixiarse tanto sobre la tierra como también en el mar, si se queda demasiado tiempo debajo del agua. Entonces, en tanto está en su lugar y fuera de su lugar, la ballena abre camino y anticipa otra forma de vida que también pertenece al mar zoológicamente, pero también se va a mover sobre el mar. Los piratas son las otras figuras asociadas con esta primera etapa en la que el mar se plantea como absolutamente distinto a la tierra, pero ahora en el sentido jurídico y político, ¿no? Para Schmitt, el pirata surge en tanto el mar se postula como un espacio más allá de las leyes y convenciones de los Estados-naciones. El alto mar genera una indistinción entre el corsario, que supuestamente actúa en nombre de un Estado,
y el pirata que se declara muerto ante la ley. La tierra es divisible en territorios de propiedad privada, el mar supuestamente no lo es. No es sólido, no es divisible, no es marcable, es ilimitado y fluido. Entonces, en ese sentido, está visto no como un elemento alternativo, sino a través de una secuencia de marcas conceptuales negativas. Y podría decir más sobre el pirata, pero no tiempo. En la segunda etapa de la revolución espacial, el mar se vacía de otra forma, ¿no? y finalmente la distinción entre mar y tierra colapsa. Esta segunda etapa es producto de la revolución industrial y se caracteriza por la transformación del Leviatán, ¿no?, de Inglaterra en máquina. Entonces dice Schmidt, así que me parece muy interesante, que la eficacia del impulso formativo al formador del mar disminuye y cesa, y entre el elemento del mar y la existencia humana se interpone o se introduce un aparato mecanizado. Entonces, los que antes eran hijos del mar ahora se transforman en creadores de máquinas. Y por un lado, este cambio parece venir de afuera del mar, interrumpiendo las energías marítimas que se abrieron antes. Por otro lado, se podría decir que es otra vuelta de la tuerca, un paso más de desarraigo y deshumanización que se inicia con la opción por el mar. Entonces, el mar ya no es un elemento, dice Schmidt, sino se transforma en espacio. Espacio entendido no solamente como algo vacío, como dimensión de profundidad, pero como un campo de fuerzas de energía humana. El mar ya no presenta fricción, las ballenas ya no se cazan, sino son procesadas en fábricas flotantes. El último punto que quiero marcar, hay un pequeño salto acá, es lo que a mi ver es cierta indistinción en el texto con respecto al concepto de ruta. Me parece muy interesante. Creo que con eso termino. Por un lado, dice Schmidt que hablamos en relación al mar, hablamos de sea lanes, ¿no? Aunque él dice que solamente hay líneas de tránsito y no hay realmente lanes en el mar como los hay sobre la tierra. Entonces, él en un momento llama esta designación como una falsa transferencia producida por la imaginación de ratas terrestres, ¿no? Y por lo tanto, desde la perspectiva de humanos marítimos, sería impropio llamar a lanes algo sobre el mar que no existe. Por otro lado, en otro momento del texto, se refiere a los ingleses como un ejemplo de una lógica marítima, bajo cual, por ejemplo, Inglaterra se ha convertido realmente en una isla, ¿no? Realmente es casi como un peso, un barco, y no como una erupción de la tierra en el mar. Y ellos piensan, dice él, en términos de base points and transfer lines, ¿no?, en ese territorio, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la tierra es simplemente lo que el mar deja atrás. Y en este caso, la ruta, las líneas de transporte, se asocian con un pensamiento marítimo y no como una extensión del pensamiento terrestre sobre el mar. Entonces, a mí me interesa esa distinción. Las rutas son pensamiento marítimo o pensamiento terrestre. Y para mí, yo lo asocio con una línea de argumento bajo la cual el agua no se ha podido apropiar en sí. O sea, que el agua se ha llamado como un unruly commodity. Es rebelde a los intentos de transformarlo en mercancía o propiedad privada o simplemente bajo control exclusivo. Y históricamente esa transformación del agua se da a través de la construcción de infraestructuras de acceso, ¿no? Diques, barcos, desalinadoras, embotelladoras, etc. O sea, no se puede apropiarse del agua en sí, pero a través de la construcción de infraestructuras de acceso es como se privatiza, como se establece control bajo el mar, sobre el mar. Las rutas sobre el mar son, en algún sentido, no surgen del mar mismo, ¿no? Son virtuales quizás sobre el mar, pero se erigen sobre el mar o alrededor del mar a través de esa construcción de infraestructuras, ¿no?, que barcos, puertos, containers hoy en día, y que es la forma de tomar posesión del mar. Entonces no se está marcando el mar, pero el mar deja su marca en esas estructuras compensatorias. Entonces, el último punto es simplemente que creo que usar metáforas oceánicas o acuáticas para pensar el mundo contemporáneo me parece equivocado, por lo menos insuficiente, porque oculta la lógica espacial de las infraestructuras y su forma de estrellar, diferenciar o astillar el espacio, no splintering el espacio, que creo que es la forma de, bueno, para mí es la forma interesante de pensar la lógica de la globalización. Preguntas. Yo he perdido un poco la noción
Hay que darnos 5 minutos. Media hora. Sí, hay que coger media hora. O sea, son menos 5, las 5 menos 5. A las 5:30 terminamos. Bien. Y hacemos una breve pausa y pasamos a la mesa redonda sobre psique y la parresía. ¿Preguntas? Sí. Sí, gracias por una mesa verdaderamente interesantísima, muy diversa y buenísima. Una pregunta para las dos son también invitaciones para que hablen un poco más para ti, Adriana, y para Tatiana, que eso por Tatiana. Me encantó la lectura del texto que estabas proponiendo y te quería preguntar una pregunta así como bastante banal, y es si has mirado en italiano el texto de Espósito que citaste, que dijiste que no ibas a traducir. No. Pensaba como mirar a ver como si tenía que ver con un poco entre no things y things nothing, ¿verdad? La nula de las cosas. Que es curioso que quizás en inglés suena hasta más interesante que en italiano, porque imagino que tendría que ser cosa y nula, ¿verdad? Como que para que funcione. Pero como una pregunta que me venía, la otra era si en algún momento Zambrano tiene una confrontación con Heidegger, por ejemplo, en torno al asunto de la nada, precisamente. O si en tu propio trabajo ese tipo bueno, parece que está en un punto de proximidad muy intensa, sobre todo en el hecho de que para Heidegger también el movimiento es fundamental, ¿verdad? O sea, por eso la física de Aristóteles es como el libro principal de la historia de la filosofía, porque verdaderamente define la naturaleza como movimiento, o el lugar en el que la naturaleza es capturada como movimiento. Pero claro, para Heidegger sería lo contrario, ¿verdad? La nada no sería totalitaria, sino sería lo que el totalitarismo nunca puede tolerar en cierta medida. Lo que el totalitarismo de cualquier tipo no puede tolerar. Yo estaba pensando que sería interesante quizás como un diálogo entre los dos en ese punto. No sé si es algo que lo has pensado. De Adriana te quería preguntar, me estuvo súper interesante como el listado de las funciones que hace el mar y que me quedé con ganas de escuchar más. Entonces, no sé si pudiese decir incluso en general, como ya te he escuchado como 3 papers de este proyecto, si pudiese hablar un poco más de cómo si a lo mejor terminar no incluyendo Schmitt, pero si te proveyó los recursos para pensar la cuestión de la infraestructura y la piratería también, porque por la soberanía en términos de estos dos conceptos, no sé, una invitación simplemente como para hablar un poco más de algunas de las cosas que quizás se te quedaron en el tintero, porque me quedé con la gana. Bueno, vamos a ir recogiendo preguntas porque está Jack, luego... Dos. Una para Rafael y una para Adriana. Rafael, me parece que se juegan dos conceptos de identidad en el cuento de Lessig que nos has contado y que te preguntaría si nos puedes un poco desplegar estos dos conceptos de identidad, porque por una parte está la identidad cuando decías que los 3 anillos son idénticos, que los 2 anillos que produce el artesano a imitación del original son idénticos. Esa identidad tiene un sentido distinto al de la autoidentidad que tendría el original consigo mismo. Por definición, la identidad de los 3 anillos no puede llevar también lo que diríamos sería la identidad histórica del otro anillo. Uno de los predicados del anillo original es que es el original. Y esa identidad del anillo original no se pierde en la repetición o la reiteración de la marca. Por eso estamos en un mundo derridiano y no bodleianiano. En el mundo bodleianiano se pierde el inciso, el trauma, el corte de los inicios de la primera marca, y en el mundo derridiano no se pierde. No hay acceso, pero no se pierde. Entonces, eso quería que lo desplegaras un poco, si pudieras. Y no sé si los 3 anillos que encontramos entre los cacharros
del coche del tío, ¿cuáles son? ¿Cómo sabríamos si hay manera de rastrear esa posibilidad de que cada uno de los tres sea o no sea el original? Eso era lo que es una forma de decir que digas más, que me ha gustado. Adriana, yo quería preguntarte sobre los piratas también, porque son cosas que a mí me fascinan, ¿no? Sobre todo la relación entre el pirata y el universalismo del concepto de humano que va del hostis humani generis, o sea, la creación de un concepto de universalismo a partir de la figura del pirata, ¿qué relación hay entre el universalismo del mar como sustancia física y el universalismo de la ley que crea en el pirata, la figura que transita por el mar, un universal, una figura de lo universal, en tanto enemigo universal de todos los estados y de los estados internacionales? Yo tengo una pregunta para Adriana también. Me interesa mucho lo que dice al principio sobre que el mar para ti funciona como una suerte de máquina teórica metafórica, que funciona metafóricamente. Y lo que yo logro captar de lo que has comentado ahora es que de alguna manera el mar, el agua en general, funciona algo así como una suerte de metáfora de lo inapropiable o de lo ilimitable, de lo que podemos decir no se puede simplemente determinar o modalizar o dominar. Y en ese sentido, claro, leerlo de Schmitt me parece muy interesante porque justamente eso indominable es lo que llama, o lo que de alguna manera genera la pulsión de dominación también, ¿no? Los hombres salen al mar a buscar las ballenas, qué sé yo. Bueno, como funciona como una metáfora de lo inapropiable, tú me corriges, yo esto es lo que estoy entendiendo más o menos. Como pareciera que funciona como una metáfora de lo inapropiable, digamos que se vuelve más que metáfora una suerte de catacresis, porque no hay otra manera de nombrar lo inapropiable, es el inapropiable. Entonces tenemos que hacerlo metafóricamente. Y el mar se vuelve, o el agua se vuelve una suerte de catacresis de eso que no se puede apropiar. Teniendo en cuenta esto, y si esto que digo tiene relación con lo que tú estás pensando, no entiendo muy bien la última afirmación que haces cuando dice, finalmente igual considero problemático utilizar esta metáfora, ¿no?, del mar. Y no entiendo muy bien ese giro, si es que lo que estoy diciendo antes es... Gracias. ¿Yo? No. ¿Cierto? Tengo dos preguntas, una para Willy y otra para Adriana. Willy, no he escuchado los proyectos anteriores, entonces a lo mejor estoy partiendo de mi conocimiento, pero comentaste lo de la página en blanco o la página llena, donde hay que abrirse camino, y luego justo después hablaste de la pedagogía y de los hermanos Lumière. Lo que estaba pensando era si pudieras hablar un poquito más de la pedagogía o cómo podría ser una pedagogía de la imagen, por ejemplo, si existiera algo como eso, y si pudiéramos pensar de repente como algo como Rancière del espectador emancipado o una imagen emancipada o algo ahí, si hay algo ahí que se pueda decir al respecto, porque me interesa el tema de la pedagogía que mencionaste como muy brevemente. Y Adriana, como que al principio hablaste de los hombres guiados por la ballena y esa liberación, y al final hablaste como de los diques, y por mi cabeza siempre es una represa porque nosotros tenemos una represa gigante, y pensaba como en esta cosa de la primera liberación y luego la represa, ¿no? Y no sé si el pirata habita ahí como en el medio de esas dos cosas, y pensando que los diques y las represas también son como algo energético. O sea, la represa, por ejemplo, es algo que genera electricidad o algo por el estilo. No sé si hay algo ahí que es una invitación a que hables más. Entonces.
Muy bien, entonces tenemos también, de repente recogimos, tú también, Sí, claro, lo siento, John. Gracias. Rápido, un poco siguiendo aquí hacia Willy, si podría decir algo más quizás sobre cómo las stasis, o stasis, desobra el conflicto por un lado y la utopía por el otro. Yo estaba pensando en ser y la nada de Sartre. Y entonces pensé si la nada ahí, que bueno, en inglés es nothingness, pero tiene que ver con la negatividad también y la libertad. La libertad existencial. No sé si sabrán la mejor por ahí. Y lo otro, para Adriana, perdón, muy rápido. Claro, bueno, hay tierra, mar y también aire después, ¿no? En Schmitt, que son lugares que bueno, quizás uno no se lo pueda apropiar del agua o del aire, pero desde el cual los imperios se apropian, ¿no? Entonces, y que entonces son marcados por la guerra. En algún modo, ¿no? Tierra, guerra, mar, guerra, aire, guerra. ¿No? Esa es la historia un poco, ¿no? Del nomos en Chile. ¿Queremos empezar contestando estas preguntas y luego seguimos discutiendo más? ¿Sí? Yo creo que como las preguntas que me hicisteis fueron como más puntuales. Ronald, la relación entre la nada de Zambrano y la de Heidegger, yo creo que parecería, digamos, obligatorio casi, ¿no? Hablar sobre Zambrano junto con Heidegger, ¿no? Algo a lo que yo me resisto, por un lado de simple falta de preparación, ¿no? Y por otro lado, porque realmente creo, y en eso concuerdo con Vincenzo Vitiello, que hizo la edición crítica de El hombre y lo divino al italiano, ¿no? Creo que la lectura de Zambrano de Heidegger ha sido muy superficial. Es decir, que Heidegger realmente, que Zambrano siempre ha mantenido una distancia, ¿no? con respecto a Heidegger. Y que a diferencia de Nietzsche, de quien creo yo que es una lectora apasionada y tanto en sus escritos publicados como en los manuscritos que están todavía en la Fundación Zambrano, se ve que Nietzsche era como una de sus lecturas continuas. Lo cual es interesante también pensando en la importancia que el libro de Heidegger sobre Nietzsche, ¿no? Tiene, ¿no? para la discusión del nihilismo, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí sí que creo que la lectura que hace Heidegger de Nietzsche y que Zambrano hace de Nietzsche diverge, ¿no? Entonces sí, en cuanto a lo de la nada, que tú dices que en Heidegger la nada es lo que el totalitarismo no puede tolerar. Yo creo que como he indicado, que la nada tiene esa condición ambigua, ¿verdad? Tanto de abrir como de impedir, ¿no? la apertura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que para Zambrano ni siquiera pensaría el totalitarismo en relación con la nada, porque el totalitarismo es una especie de
la eliminación de cualquier ambigüedad. ¿No? Gracias. Sí, bien. Sí, la siguiente, Jacques hizo preguntas a Rafael y a Adriana, entonces a lo mejor sobre lo de la identidad. Vale. Pues muchas gracias, Jacques, por la pregunta muy sugerente, muy iluminadora, y yo me estoy dando la píldora, porque yo de verdad creo que ya he tomado apunte, ya estoy elaborando, porque yo no había caído en este juego de la doble identidad, estoy pensando ahora, pensando y yo creo que sí, que lleva razón en que se puede hablar de la idea de que hay dos identidades en la historieta esta de los tres anillos. Los tres anillos son idénticos. Déjame que te responda de una manera indirecta y ahora, mira, te voy a leer una cosa que dice Averroes, ¿vale? Que creo que puede ser útil, salvo por la tangente y luego vamos a la respuesta. Dice: el filósofo está obligado a escoger la mejor, los tres anillos son las tres religiones obviamente, el filósofo está obligado a escoger la mejor religión de su época, aun cuando todas ellas sean igualmente verdaderas para él. Y debe creer que la mejor puede ser aprobada por otra aún mejor. Quienes enseñaban en Alejandría se hicieron musulmanes cuando el Islam llegó allí. Y quienes enseñaban en el Imperio Romano se hicieron cristianos cuando la religión de Jesús fue introducida allí. De estas palabras debemos pensar que el filósofo tiene la varita mágica de saber cuál es el verdadero anillo. Pues parece que para Averroes y Al-Farabi el filósofo está en condiciones tiene la posibilidad, al menos así lo consideran, de poder detectar cuál es el original, ¿vale? ¿Cuál es el original? Esta es la ruta que luego sí que estamos para explicar a Maimónides, ¿vale? No voy a entrar ahora en Maimónides, aunque puedo entrar, pero si asumimos que los tres anillos son idénticos, es cierto lo que dices, que uno de los predicados del anillo original es que es el original y ese atributo no lo pierde, que es el original. Ese atributo no lo pierde. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese atributo no lo pierde. Pero esa cualidad del original es un atributo que solo puede ser trascendente. Es un atributo trascendente, ese es el modelo, la vieja historia del modelo del Platón y tal. Pero no hay modo de hacerse con lo trascendente más que lo inmanente. Esto lo veo, así es como yo la historia del anillo desde Natal, ¿no? Es decir, desde lo inmanente, desde la repetición de lo trascendente y lo inmanente o desde el silencio, ¿no? Bien, si lo original en todo caso, o lo arcano de lo original, es que hay ser, es decir, que el anillo existe. Y este se repite y hace posible su representación inmanente. Esto para mí es la esencia de lo arcano, pero es transitar en lo superficial de una manera permanente. Cuando Averroes, en el texto que acabo de indicar, dice que el filósofo tiene la habilidad mágica de identificar cuál es el original, esto luego Strauss dice que de Al-Farabi y Averroes pasa a Maimónides. Sin embargo, en Maimónides está en buena medida esto que dices tú, y ya no es Averroes. Y por eso creo que Strauss hay que releerlo de una manera un poco distante en su lectura de Maimónides. Porque si Averroes puede considerar la posibilidad de que hay un tipo, el filósofo que sea, o el profeta, que puede identificar cuál es el anillo original, Maimónides lo que dice es que el anillo original fue una vez, no pierde nunca esa originalidad, y su repetición es inmanente y no se vuelve a dar como lo original jamás. Y por tanto, lo que tú me acabas de preguntar, lo que te decía, que no te lo decía de una manera, lo que digo así, me parece muy iluminador. ¿Por qué saca? Porque es un Maimónides. Pues ahora la lectura que yo hago de Maimónides es un poco ajena a la tradicional lectura esta, ¿no? Es decir, lo original no se pierde en ningún momento, lo original se despliega en la repetición, en lo inmanente, ¿vale? Pero sucede una vez, no sucede más,
y pueda perderse. Entonces, claro, creo que o sea, te debo algo. Bueno, voy a intentar contestar algunas preguntas. Gracias por las preguntas. A ver. Creo que lo que estoy tratando, digamos, se usa estas, o yo veo el uso de estas metáforas acuáticas o más como una forma de explicar, bueno, digamos, fenómenos ahora en el mundo. Y me parece, a mí me parece interesante pensar que tanto están encubriendo en vez de revelando aspectos del mundo, ¿no? Y digamos, sobre todo me molesta cuando se habla de la globalización, de esta cosa del hilo líquido, de los flujos, de la circulación, como si no hubiera territorialidad, como si hubiera una, digamos, una división tajante entre la tierra donde hay territorialidades que se entienden como las del Estado-Nación, y fuera de esto no hay territorialidad. Y a mí estoy tratando de pensar otra estriación del espacio, ¿no? Que pasaría quizás, por eso estoy tratando de pensar en infraestructuras, que pasa por dividir el espacio de otra forma. Entonces no es que sobre la Tierra tenemos territorios, el mar es un espacio vacío, smooth, derechano, ¿no? O sea, pero que el espacio tiene sus territorialidades también, de hecho. Entonces algunas de las personas que estaba leyendo hablan de la formación de las rutas. Había soberanía sobre diferentes rutas, ¿no? O sobre los puertos. Había negociaciones de diferentes formas de leyes en esos espacios. Entonces, ¿cómo pensar esa diferenciación de la que existió? Había negociaciones políticas, había formas de, bueno, no sé, esto. Por eso empecé a tratar, digamos, si Schmitt me abrió un poco la posibilidad de volver a hablar de infraestructura por cómo él hablaba de las rutas, como simultáneamente no se decidía, o sea, las rutas figuran de una forma un poco rara en su texto, ¿no? Me parece que de hecho cuando pasa al aire, que es la tercera etapa, ahí es claro que está hablando de infraestructura, porque habla de radio, electricidad, del avión, para hablar de estas cosas, y no del mar como un elemento, ¿no? Pero cuando habla del mar, primero pasa en esa cosa como el mar tuviera alguna, como si fuera una cosa. Y yo creo que él está atribuyendo al mar algo que necesita atribuir para que funcione su argumento, ¿no? Entonces lo de los piratas, o sea, en algún sentido diría que él dice, en algún sentido que los piratas son consecuencia de alguna naturaleza del mar. Y yo diría al revés, que el mar se postula de cierta forma porque existen piratas. Los piratas vienen antes. Y después se piensa en mar de cierta forma, como el espacio de lo vacío o de lo universal contra lo humano, ¿no? El pirata siendo el enemigo de todos los humanos en cierto momento, ¿no? Él dice que ahora ya no hay piratas. Cuando se acusan a los alemanes, a los submarinos alemanes de ser piratas, él dice no puede haber más piratas, porque ya no hay espacio vacío de la misma forma, porque ya se expandió la lógica de los estados, ¿no? Entonces, en parte lo que estoy tratando de es pensar la construcción del mar como una construcción cultural, histórica, que sirve cierta función, pero sin, no sé, naturalizar el mar. Había preguntas para Willy y la pregunta de John para Willy y para mí después, pero tú primero. Sí. Se me olvidó la pregunta, ¿no? ¿Cómo las tasas de sobra? Ah, ya. Bueno, hay un film que es del año 78 que se llama La vocación suspendida. Una película que hizo Ruiz como una respuesta estructural, por decirlo así, como una destrucción estructural de lo que había sido el cine británico, por un lado, la vanguardia cinematográfica latinoamericana, por decirlo así, donde Ruiz de algún modo se escribió siempre de un modo muy crítico, muy distante, pero al mismo tiempo es un film que está destruyendo también la imagen comercial,
¿no? Que digo, tiene la misma estructura narrativa, ¿no? De la fábula, o sea, del cine-acción, ¿no? El cine-acción o cine militante o cine de propaganda, algo que lleve esta propaganda con la... también en los cines estatales, nacionales, ¿no? ¿Cine movimiento? Digo, imagen-movimiento. Imagen-movimiento de Deleuze, claro, ¿no? Porque es complicado un Deleuze igual a... Bueno, imagen-movimiento, sí. Pero sí de igualar, ¿no? Entonces, claro, la película esta, La vocación suspendida, se puede ver inmediatamente como la militancia suspendida. Es una película sobre la iglesia, ¿no? Y sobre la guerra civil, la iglesia como guerra civil de escuelas, ¿no? De órdenes, de interpretaciones de los dogmas, que no llegan a ninguna, por decirlo así, como estabilidad, ¿no? Pero lo que tú ves en el film, que esa es la parte tal vez exigente del film, que estás viendo los tres momentos, las tres formas de la, entre comillas, de la guerra civil, ¿no? La guerra civil articulada como conflicto central, la guerra civil como desastre total, ¿ya? O sea, como la imposibilidad de la institución, la anomia, y la guerra civil como imagen. O sea, eso está ocurriendo simultáneamente en el film, ¿no? O sea, explicarlo no podría hacerlo, digamos, sin mostrar probablemente muchos de los recursos totalmente cinematográficos para armar esa simultaneidad. O sea, estar viendo la institución, la iglesia como institución, como imagen, pero como imagen, digámoslo así, subordinada a la unidad, y en ese sentido subordinada al concepto, subordinada a la palabra, la larga subordinación de la imagen occidental a la palabra o a la idea o al concepto o a la narración o a la fábula o a la síntesis. O sea, la imagen, eso es la iglesia en un sentido, y eso tú ves, la estructura de la iglesia en todas sus contradicciones, pero que logra articular una hegemonía. Pero al mismo tiempo estás viendo el desastre total de la guerra civil, que no se va a armar por ningún lado, y al mismo tiempo empiezas a ver la imagen, tendrías que ver la imagen, que sería esta especie de montaje ruisiano no orgánico, o sea, que está trabajando una estructura de montaje anorgánico, un riguroso agregato que da un rendimiento afirmativo, ¿no? Por decirlo así, no negativo. Ahí no hay nada de la imagen utópica todavía. Nada de la imagen utópica como imagen neoliberal. Imagen utópica significa en realidad imagen de ninguna parte. Eso dice, ¿no? Imagen que carece de toda singularidad, pero que es la imagen que a partir de lo que el profesor Schwarzenegger nos ha enseñado, no sé a qué se refiere con eso, Luis. Siempre dice cosas que probablemente no son ciertas, ¿no? Pero que Schwarzenegger está, digamos, es como el nuevo Hollywood, ¿no? El nuevo Hollywood, que son ya historias de concreto armado, que son historias de ninguna parte, guiones narrativos de cine-acción tremendamente rigurosos, pero que no responden a la experiencia de ningún lugar, ¿no? Que son estructuras vacías, por decirlo así, pero sin embargo fascinan a todo el mundo y ejercen o van ejerciendo esta especie de homogeneización en la pluralidad, o sea, infinitas relatos que no anidan en ningún lugar. Entonces, a contrapelo de eso es que Rick va a empezar a desarrollar una serie de teleseries o grandes películas de 6 horas, 4 horas como Cofalán, la Recta Provincia. Algunas de ellas son específicamente para la televisión, en donde está trabajando una imagen que tiene la misma estructura del agregado, o sea, que no tiene unidad,
mejor dicho, tiene una unidad aproximada o desestabilizada permanentemente, pero no hay nada más lejano a la unidad que lo aproximado. ¿Ah? Lo que se contrapone a la unidad no es la multiplicidad, son lo mismo, ¿no? O sea, no es la multitud, ¿no? Son lo mismo, es lo aproximado, ¿no? O sea, lo que no llega a unidad, lo super o infranumerario. Entonces, son, entre comillas, relatos aproximados a algo, pero que están cargados de singularidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, entra lo popular, pero entra lo popular bajo esta forma, yo creo que es muy benjaminiano. O sea, el libro que yo creo que estaría presente ahí para imaginarnos algo rápidamente es el narrador de Benjamin, ¿no? Donde está la forma del relato campesino sedentario, pero sin embargo también está el relato del marino o del viajero que va trayendo historias que se van sedimentando, entre comillas, en la tierra. La tierra en sentido literal, el polvo, es el Atlas, ¿no? Un poco su Benjamin también, ¿no? Donde hay donde está la multiplicidad, es la singularidad sin unidad. O sea, hay una serie de filmes como La Recta Provincia o Costalandes, Litoral, que es una serial, ¿no? de mucho relato. Es una especie como de rizoma de relatos donde tú nunca sabes dónde estás, por decirlo así, en qué cuento estás, porque son los relatos están unos dentro de otros, ¿no? No puedes localizarte, pero de algún modo te localizan lo suficiente como para no pararte y irte de la sala, ¿no? Hay una regulación que te mantiene allí, pero que al mismo tiempo catastrofea ahí. Muy básicamente la noción de, bueno, lo de la pedagogía es muy difícil, ¿no? Porque eso funciona a muchos lados. Pero tal vez una zona muy simple, ¿no? El cine antes que nada para ti una máquina, pertenece a la máquina de guerra, es un arma de guerra, es un arma de conquista, de colonización. Está trabajando también con la historia de la pintura antes que un arte, es mucho más eficiente que que cualquier arma, ¿no? Incluso que la letra, porque la imagen ya es letrada, ya viene subordinada a la letra y no necesitas alfabetizar, por decirlo así, es un largo proceso de alfabetización para que lea el libro, ¿no? para ir a la Biblia. La imagen entra más velozmente porque viene ya letrada, hay toda una estructura ahí narrativa, por decirlo así, en la imagen que organiza el mundo, pero también organiza las pasiones y las sensaciones. Entonces, el cine en ese sentido fue un arma fundamental del stalinismo, del nazifascismo, pero también del americanismo y lo suficiente, digamos. También la imagen utópica, como la imagen código, finalmente la imagen binaria, la imagen digital, pero que tiene esa estructura de relatos o de narraciones totalmente carentes de relatos de una parte, ¿no? Estructuras de narración fascinantes, pero que no remiten a ninguna parte. Se va produciendo una especie como de globalización plural pero homogénea, ¿no? Porque son relatos de cualquier lugar, sin embargo sin ese Sí. ¿Qué pasó? No, que no, perdón. No. Es que no sé cuánto tiempo queda, ¿no? No, 2 minutos. O escuchar las preguntas, porque creo Sí, a todos nos interesa. Dejarnos ahí para plantear y luego tomar un café. Tienes un
Sí, tenía un comentario para cristalizar un poco la cuestión del arcano, que es el tema de nuestro seminario, que me parece muy interesante la mesa para definirlo o para intentar apresarlo, ¿no? Y bueno, está en relación con lo que dijo Ronald esta mañana, ¿no? Aunque no puede estar por un consejo de departamento de él. Yo he hecho un pequeñito texto, ¿no? Son 3 minutos, ¿no? Mar es la condición de posibilidad de la vida técnica, ¿no? Para Smith. Y esto es lo que hace, y esto es lo que él toma de Hegel, ¿no? Porque para vivir en el mar tenemos que comenzar por producir técnicamente las propias condiciones de posibilidad de la vida en el mar. Como diría Hegel, en este sentido el mar es la despedida de la noción de naturaleza. En el mar no hay física. Ahí no hemos entendido la física. Y la emergencia de la noción de libertad. Mar es el momento en que ya no puede hablarse del ser humano como un ser de naturaleza y el momento en que la polis y sus acrópolis no son suficientes para la protección. Solo hay lo humano cuando esto humano se enfrenta a esta otra naturaleza que pretende ser propia. Solo hay humano cuando se enfrenta al mar, cuando ya no se puede enfrentar a una naturaleza. Solo hay humano frente al mar. Si sin el mar hay animales, no humanos. Por eso en el mar tampoco hay ley, ni caminos, ni dique, ni etos, ni nomos, ni aletheia, ni ocultamiento. Es la repetición de lo mismo como hostil y por eso es la indeterminación. Por eso no solo es el origen de todo lugar para los mitos de muerte, todos los mitos de muerte surgen del mar, sino que es el símbolo más preciso de la nada para nosotros, del sentimiento oceánico, ¿no? De la nada que dijo Freud. Pero ¿por qué es el mar como nueva casa del humano? ¿Por qué aspiramos al mar? ¿Por qué colonizamos el mar? Ahora el mar, curiosamente, nos devuelve a la prehistoria de la vida en la Tierra. No es el avance hacia la novedad evolutiva, sino el regreso hacia lo arcaico, hacia los mamíferos que aprendieron a moverse en 3 dimensiones y que dieron paso al trauma, a nuestro trauma, de tener que movernos en 2 dimensiones. Una sensación de falta de poder que solo los sueños nos descubren, Zambrano, ¿no? Que está permanentemente, solo los sueños nos descubren y al mismo tiempo cumplen cuando nos hacen volar en la imagen onírica. ¿Qué nos ha llevado al mar? Esto es lo arcano. Vivir en un mundo que experimenta la reversibilidad. De ese sueño de reversibilidad es también parte la filosofía de Hegel. Es un sueño de reversibilidad. No hacia un mundo originario, sino experimentar el cambio de mundo de la vida, el cambio de condiciones de vida, el cambio del nomadismo originario que conocen las ballenas, por lo estable que conocen los mamíferos terrestres, y luego la reversibilidad de lo estable por lo mutable. Las cosas que se construyen, se destruyen, y las que se nos caen encima. En esa aspiración de reversibilidad aprecio lo más abisal del arcano, lo que intenta realizar el poder. El poder es una manifestación de este arcano de búsqueda de reversibilidad. Eso es lo que hacen los golpes de Estado. Si nosotros vamos a no ver los golpes de Estado, siempre nos damos cuenta que en la definición es el poder se cansa, el poder se gasta, el poder se fractura, el poder se divide y tiene que ser reversible a la unidad que lo originó, ¿no? Pero el poder es una manifestación de ese arcano, pero el motor es la reversibilidad. El mar es el regreso, una forma de reversibilidad. Por eso Smith enfrenta la paradoja, y es una paradoja muy interesante, y ese es el problema de la identificación del ser y el poder. La paradoja de que exista una afinidad electiva, política, entre el mar y el poder, que es antiintuitiva. Pero los imperios marítimos nunca han perdido una batalla ante los imperios terrestres, porque el mar es el arcano
y es verdaderamente el poder. Esto desde Grecia, desde la polis no se constituye en una lucha de tierra, se constituye en una lucha contra los poderes terrestres, justamente de Jerjes y de Artajerjes. Pero esto los griegos eran perfectamente conscientes de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Willy, ¿cuál sería la imagen de Ruiz para este cambio de mundo permanente, que es el arcanum verdadero, para esta reversibilidad a la que en el fondo aspiramos todos, porque todos aspiramos a no cumplir la ley de la termodinámica? Y Freud, cuando constituye el principio de muerte, dice, no, es que también cumplimos la ley de la termodinámica. Por lo tanto, ojo con la reversibilidad, porque ahí la imposibilidad de no cumplir la ley de la termodinámica es el límite, realmente, en la pulsión de muerte, que es constitutiva, internamente constitutiva, y que nos hace que realmente los cuerpos no sean irreversibles, no sean reversibles. Puede ser reversible otras cosas, pero el límite del cuerpo es que constituye la más absoluta irreversibilidad. Bueno, se me ha ocurrido esto. Pero no es una pregunta, bueno, ahí no pregunta Willy. Pero hay, claro, el problema es que hay unos supuestos ahí. ¿Dónde? En la figura humana. O sea, me refiero que tengo la impresión de que el cuerpo del que estás hablando responde a una figura humana. No sé si el cine de Ruiz, incluso no sé si ya Marx y si Benjamin, por ejemplo, puedan responder a esa noción de figura humana, por ejemplo, aristotélica. No, porque es una figura humana que se encuentra en su casa con la indeterminación, en la indeterminación marítima, en el mar, en lo indeterminado. Esto es el agua. Es Moby Dick, ¿no? Es convertirte en ballena, el sueño de convertirte en ballena, persiguiendo a Moby Dick, ¿no? Del Capitán Ahab. Capitán Ahab acaba siendo una ballena, no es una forma humana. Entonces el animal también tiene su lugar ahí en esa relación con el mar. Porque en un minuto dijiste esto es lo que el animal no puede hacer. Claro, ¿cómo explicas que Ahab atraviese las cimas marítimas persiguiendo a la ballena, sino por una nostalgia de ser la ballena? Claro, bueno. Por ser la ballena misma. La ballena, claro. Bueno, pero no estás pensando en una tensión, en la vuelta de la tensión. Te escucho y pienso en la tensión nuevamente entre nomos y fisis, ¿no? En volver a esa fisis telúrica, volver a esa fisis, pensando en la posición entre nomos y fisis en la antigüedad. Y pienso que esa vuelta a ese mar es una vuelta a esa fisis telúrica que nos invita. En el mar no hay fisis. Pero como naturaleza. No, ahí todo lo que tiene que ver con la fisis, lo que entendemos por fisis, es específicamente propio de la Tierra. La fisis, incluso está permanentemente atravesada de las metáforas de la Tierra, del ocultarse y desocultarse. Esto está íntimamente relacionado con el mito de Perséfone, el mito que es el mito de la planta, que es el mito de la vida, que es el mito que surge, y por eso es tan aristotélico realmente. Eso es la fisis, el emerger. Por eso para Heidegger el pelein y polis tienen la misma raíz. La emergencia y la polis es lo mismo. Y por eso la fisis se manifiesta fundamentalmente en la polis. Podemos decir que la polis es una estructura de fisis, ¿no? Pero no el mar. El mar no tiene fisis. El mar no emerge nada. No emerge una producción física, no emerge una producción. Es la ruptura de esa categoría como tal. Y por tanto, es el regreso a un mundo prehumano, completamente prehumano. Pero es más, ¿de qué estás hablando? ¿Es el imaginario del mar dentro de la figura occidental del pensamiento? ¿O estás hablando del mar?
Esto me recuerda una serie de Juncal, que llamaba Juncal, ¿no? No tiene que ver con el mar, no tiene que ver con el mar. No, tiene que ver con Juncal y están hablando acerca de si acerca de si Juncal realmente está en el nivel de ligarse a una señora, ¿no? Y entonces dice, pero vamos a ver, Juncal, aquí hay tomate ¿de este o del de verdad? ¿El mal de este o del de verdad? No, es el mal de verdad, claramente, es el mal de verdad, es el mal ante el cual, que por cierto, es el mal que es la metáfora fundamental del escrito de Ortega, del naufragio, sobre el que elabora Zambrano toda una metaforología del nomadismo, de la errancia, todo el desarraigo, de la imposibilidad. Es ese mal, ¿no? Será porque ya lo vivo en el Mediterráneo, pero yo no quiero que haya mar. Mar no hay. No, sí. En Chile hay tsunami. O sea, en Chile la técnica respecto del mar colapsa constantemente. Es muy interesante la figura de Butes, que toma Pascal Quignard. Butes. Claro, porque él tiene un libro que se llama Butes, que es justamente un marinero que hace lo contrario, digamos, de Ulises, se tira. Es decir, cuando pasa, y entonces Quignard estudia la figura de los que se arrojan a partir de una etapa funeraria, de un salto hacia el mar, hacia la muerte, no se sabe qué, o hacia el origen, hacia el mito, la reversibilidad. Él estudia toda esta figura de los que vuelven y los que en vez de taparse los oídos para seguir adelante con los remeros, digamos, la sociedad del trabajo y demás, se deja afectar y se tira. Bueno, esa figura es fundamental, ¿no? Pero eso es totalmente clave porque estamos como el agrimensor Kant, ¿no es cierto? Cuando ve el mar dice, no, mejor me vuelvo para acá, no voy a ir allá. Todo el mito de Homero es esto. El mito de Homero es Ulises es castigado por Poseidón a que vaya a tierra adentro, hasta el lugar donde confundan el remo con un aventador. Esto es, vaya a tierra adentro para que no se atreva a meter las narices en su territorio mítico como tal. Aquí estamos en un sublime post-kantiano, yo creo. Seguro. Con Rídigo, ¿no? Porque el mar o el acuario o el agua, porque el líquido tiene mucho que ver aquí, ¿no? Con la cosa social también, ¿no? Que se lleva a con el fieltro. El fieltro es lo que se contrapone, o sea, el mar es el fieltro, como, eso se contrapone completamente a la forma de montaje orgánico. Sí. De todas maneras, quería decir algo, ya para que esto acabó mínimamente, algo que conviene recordar cuando estamos contextualizando, en el sentido que decía Rodrigo esta mañana, la gran figura de Heidegger, ¿no? Y es que esto estaba íntimamente presente en su universo cultural, sencillamente por Ludwig Klages, Talasocracia, ¿no? Que evidentemente construye toda una ontología del espíritu a través de la problemática del mar, ¿no? Y que tiene toda una construcción del mito del ser humano a través de la emergencia de los viejos hombres marinos, ¿no? En la discusión de los años 20, Klages es enormemente importante para este terrorismo, que en el fondo es un terrorismo tanto de Smith, ¿no? En el catolicismo político, como del propio Heidegger. Bueno, un segundo. Y sí quiero escuchar las últimas dos preguntas que no han. Solo es un segundo, ya no. Yo creo que podría ser, en relación a todo este problema del mar, añadir una categoría que me parece fundamental, que no manejan hasta donde yo sé ni Smith ni Rubenberg, que es la saudade. Yo creo que es bueno la saudade, yo creo que comprender el mar sin esta categoría de saudade
que hace de la física algo bastante improbable, pero que es fundamental. Creo que si creo que si pasamos por eso, Bueno, Elizabeth y César nos dan las preguntas y seguimos la conversación. O ya no. Ya, bueno, solo la pregunta porque creo que... Sí, claro. No, tenía que ver con un poco con el final de la exposición de Javier. Es una pregunta básicamente para Tatiana y para Willy. En lo que vi también donde esas presentaciones convergen, digamos, que es la estasis, ¿no? Y el lado, no sé cómo decirlo, destructivo, deconstructivo, desobrante de la estasis ahí. Y relacionándolo con el final de la ponencia de Javier, bueno, con la idea de la distinción entre polemos y estasis, ¿no? Y Javier recogía ahí la idea de que la estasis tiene que ver con la introyección del enemigo. Ya lo estoy poniendo así para también incorporar a Freud en esa ¿no? Entonces la pregunta era un poco cómo, cuál sería en cada caso, si puede pensarse esa introyección del enemigo. El enemigo externo ya no es el enemigo externo, sino el enemigo introyectado, o si ya incluso esa diferencia enemigo-amigo en ambos casos desaparece, y entonces ¿por qué seguimos hablando de estasis, por ejemplo, no de polemos ahí? ¿Ya? Bueno. Pero parece que no puedes contestar. No, pero no. Sí, tiene mucho que ver con lo que planteó José Luis. Yo estaba pensando en Platón, digamos, o sea, la alergia que tiene la alergia tenía el ser marino, digamos, ¿no? O sea, una alergia permanente, se puede leer casi toda la religión, ¿no? Y que Rancière lo explicita de manera muy clara en los bordes de lo político, ¿no? O sea, la polis le teme el olor a sal, ¿no? El olor a sal, y eso ya es muy evidente. Ahora, de ahí a la cuestión de la narración, ¿no? Y precisamente a propósito de la técnica, ¿no? Experiencia una experiencia de pobreza, el narrador, toda la escritura de la época de Elisa, etc., está muy, cuando elabora, ¿no? la cuestión de la narración, y que para Ruiz es muy importante, ¿no? Que es narración que desopla, o que desopla el conflicto central, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que entonces era no la dualidad entre tierra y mar, sino la guerra, ¿no? Que no es necesariamente la dualidad entre que también está al aire, está en el mundo, sino la cuestión entre lo liso y lo criado, donde lees, narración y conflicto central, técnica, manitécnica, pero nada, o sea, después de como lo puso José Luis, sí, pero era eso, un comentario una frase nomás en Ruiz Polemos es el totalitarismo y la estasis es la política. Pero hay sin embargo una estasis que no se podría expresar en sentido estricto Polemos, pero un modo de la gobernanza, y está trabajando en una política. Pero en el mar no hay ni estasis ni polemos, hay piratería. Sí. Que no, la piratería no permite la concentración existencial del enemigo, que es Liliana. Bueno, la política como piratería, no son 4 o 5 películas de piratas. Bueno, la primera revolución. Señores, hay que cortar porque tenemos que...